Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, los versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, 15 días estábamos hablando sobre la palabra misterio, lo que quiere decir misterio. Misterio que ahora muchos de ellos ya se descubrieron. Ya, por ejemplo, el misterio de la piedad ya no es misterio. ¿Cuál era el misterio? Que Dios fue manifestado en carne, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo, que fue visto en los ángeles, que fue recibido arriba en gloria. Ya está descubierto el misterio. Entonces hoy vamos a mirar predestinación. Amén. Gloria a Jesús. La palabra predestinado. Predestinado. Es una palabra poca usada o conocida entre los cristianos, porque poco se habla de predestinación. Esta palabra significa determinar algo antes, antes de tiempo o antes de que ocurra. Decidir de antemano, apartar desde un principio, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Predestinados. Decidir de antemano, apartar desde un principio, es sinónimo de elegido o escogido. La palabra predestinación. Antes, elegido o escogido. Amén. Otro diccionario lo define de esta forma: decidir de antemano, predestinar, apartar desde un principio o anticipadamente. Predestinado. Esta palabra es usada por el apóstol Pablo, la palabra predestinación. La miramos en las cartas y tenemos unos versículos aquí como es Romanos 8:29, si los podemos ir mirando ahí a la carrerita. Romanos 8:29 y 30, Primera de Corintios 2:7. Y dice: porque a los que antes predestinados, a los que antes conoció, también los predestinó, ya con un destino totalmente elegido o escogido por Dios, para que fuesen, porque lo importante es poderle sentido a los textos, porque a veces los tomamos así a la carrera, deportivamente, pero póngale cuidado al texto. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó? Y ahí lo dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que estamos predestinados para ser hechos
a la imagen de Cristo. Amén. Para que Él, ¿quién? Cristo. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el verso 30. Y a los que predestinó, ¿para qué los predestinó? Para ser semejantes o hechos a la imagen de su Hijo. Estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Los perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, que ya ese misterio también fue revelado, porque hoy nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Amén. La cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, es decir, para nosotros hoy. Amén. ¿Habrá una alabanza para Dios? Para nosotros hoy. Entonces estamos mirando la palabra ahí, predestinado, y vamos a mirar Hechos 4:28. Hechos 4:28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado, o sea, predestinado que sucediera. Es decir, lo que desde antes de la fundación, es decir, Dios todo lo sabe, todo está en su conocimiento y en su omnisapiencia. O sea, nada lo toma Él por sorpresa. Todo estaba, todo el desarrollo de la creación del mundo y del fin, todo eso. Entonces, ya lo tenía Él desde antes de la fundación del mundo, todo lo que iba a suceder y cómo iba a reconciliar al hombre o a salvar al hombre. Todo estaba hecho en el plan divino. Amén. Entonces vamos a mirar, y quiero ocuparme un ratico para que miremos lo que es la doctrina calvinista de Calvino. Calvino tiene un concepto de la predestinación, que digo yo, bastante cerrado, estricto, y la predestinación, recuerden bien esta palabra, la predestinación está en Cristo Jesús, predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo, es decir, que todo está en Cristo. Y si esa palabra o la predestinación está en Cristo, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que se unen a Cristo entran al plan divino de la salvación. Así que no está cerrado, está abierto. Entonces mire lo que dice Calvino, un breve comentario aquí. Calvino dice: el calvinismo consiste en un grupo de doctrinas creadas por Juan Calvino en 1509 a 1564. El calvinismo
usa los mismos términos que vamos a estudiar, pero los explica de forma diferente. Si tiene otro concepto o otra interpretación de lo que es la predestinación. Para el calvinismo, la predestinación es incondicional. He ahí entonces una de las fallas, porque Dios en su inmenso amor, en su grandeza, en su poder, Él sí nos ha llamado, sí nos ha perdonado, pero siempre Dios tiene una condición para el hombre. Si me amáis, si guardad mis mandamientos. Amén. Si perseveran hasta el fin. Si obedecen. Pero Calvino dice, no, es incondicional. Es decir, el que Dios predestinó, ese está salvo así, sea un borracho, un maldiciente, un adúltero, pero si está predestinado, ese ya está salvo. La predestinación está en Cristo, y cuando uno está en Cristo no puede ser un borracho, un maldiciente, un adúltero. Amén. Para el calvinismo, entonces, o sea que Dios ya preescogió a unos para salvarse y a otros para perderse. Claro que uno sabe que en la omnisciencia de Dios, Dios sabe todo, quiénes se salvan y quiénes se pierden. Pero yo no puedo predicar una salvación exclusiva para unos y para otros la condenación. El plan de salvación es para todos. Amén. Entonces, según la doctrina calvinista, la salvación depende de la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Ya que los que Dios eligió, escogió. Pero es que esos que Dios eligió, escogió, es en Cristo. Que eso es lo que hay que entender. En Cristo. Amén. Esta decisión fue hecha antes de que Cristo muriera. O sea, antes de que Cristo muriera. Y según el calvinismo, Cristo solamente murió por los elegidos. Otro error. Porque Cristo no murió solamente por unos elegidos, Él murió por todos. Y esto se conoce como la creencia en una expiación limitada. A Dios no lo podemos limitar. Dios es infinitamente grande. Algunos reformadores prefieren llamarla expiación determinada a la doctrina de la predestinación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús murió por todos los hombres. Primera de Timoteo 4:10. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de ¿quiénes? De todos los hombres. De todos. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios no dice, estos se salvan, estos se condenan. Dios no mira raza, Dios no mira color, Dios no mira religión. Dios mira en la necesidad del pecador de la salvación. Amén. Primera Timoteo 2:6. Vamos a mirar esos versículos, hermano. Primera Timoteo 2:6, Isaías 53:6 y Hebreos 2:9. Amén, gloria a Dios. El cual, está hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿quiénes?
¿Por los elegidos? ¿Por los predestinados? No, por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Isaías 53:6. Todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado ¿de quiénes? ¿De los predestinados, elegidos o escogidos? No, por todos, por todos. Y Hebreos 2:9. Amén. Pero vemos a aquel, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Démosle gloria a Él. A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte ¿por quiénes? Por todos. Así que Él murió por todos. Aquí no podemos salvar a unos y condenar a otros. Él murió por todos. Otra cosa es que el hombre no quiera salvarse. Eso ya es otra cosa. Pero Él murió por todos. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué es predestinación? Ahí está entonces la pregunta. Se entiende que predestinación es el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos, no a unos, a todos los seres humanos, el inalterable plan de la salvación trazada por Dios a favor de todos sus hijos. Amén. Gracias a la manifestación en carne, Dios manifestado en carne. Gracias a la muerte de Cristo y gracias a la resurrección de Jesús nuestro Salvador. Por esa obra y en Cristo el hombre está predestinado a la salvación. Todos, amén, predestinados para ser salvos. Vuelvo a decirle, otra cosa es que el hombre no quiera y se condene o se pierda, ya es porque él quiere. Pero Dios en esta gracia del Evangelio es una gracia abundante para todos. Ustedes conocen el texto que cuando abundó el pecado, sobrepujó la gracia de Dios. Ya la gracia de Dios va por encima del pecado. Así que no hay pecado que Él no perdone. Él murió por todos y para todos y quiere salvarnos a todos. Amén. Por eso dice la segunda carta a los Corintios 5, 14 y 15. Coloquémoslo, hermano. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si Cristo murió ¿por quién? Por todos. Luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Vivimos para Él, predestinados en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:17, un versículo que ustedes conocen bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que Él no vino a condenar, Él no vino a perder las almas, Él vino a salvarlas. Así que ese concepto de la predestinación, de que unos sí y otros no, está fuera del orden bíblico. Porque lo que estamos mirando es que Él murió por todos. Amén. Murió, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta salvación es grande, es abundante. Así que en el sentido bíblico, la predestinación se refiere específicamente al plan divino de la salvación, establecido antes de la fundación del mundo. Es que ya Dios sabía cómo iba a redimir al hombre, cómo lo iba a salvar. Claro que Dios sabe quiénes se salvan y quiénes se pierden, eso sí, eso lo sabemos. Pero dentro del plan de la salvación, Dios no hace acepción de personas, sino que murió por todos y vino a salvarnos a todos. Amén. Hay un versículo aquí en Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ahí lo tengo, está en letra pequeña, pero no sé si lo alcanzan a leer. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la herencia que nos dejó nuestro padre Adán, no como cosas corruptibles, no con cosas corruptibles, como oro. La salvación no se compra con oro, o plata, no se compra con plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, predestinado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde que el hombre pecó, ya Dios tenía ahí el plan de salvación. Y después de 4000 años, ese misterio se revela. El que estaba predestinado se hace presente ahora para redimirnos, para salvarnos. Amén. En eso hay un ejemplo bonito en lo que pasó con Abraham e Isaac. ¿Usted recuerda la historia? Dios le dice a Abraham: sacrifíqueme a su hijo. Y le dijo ¿a quién? Porque había podido sacrificar otro. Dios: no, a su único hijo, al de la promesa, a Isaac, es que amas tanto. Isaac no dudó, Abraham, y tomó al muchacho, la leña, el fuego y su siervo, los asnos, y cargó y se fue al monte donde Dios le dijo. Y llegando al lugar, el muchacho le dice: padre, está la leña, está el fuego, todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y esas palabras se cumplieron 2000 años después, cuando Cristo fue levantado en el alto del Calvario. Ahí el Cordero de Dios. Dios se proveyó de cordero
para el sacrificio. Amén, alaben el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Así que las palabras traducidas para predestinado en las Escrituras antes mencionadas, las que hemos leído, provienen de una palabra griega que es proorizo. Y esa palabra tiene el significado de determinar de antemano, ordenar, decidir con antelación. Que eso es lo que hemos venido mirando entonces de lo que es predestinado. Amén. Ahora, ¿qué determinó Dios de antemano? Y vamos a mirar entonces que según Dios, lo que Él predeterminó, que ciertas personas serían conformadas a la semejanza de su Hijo, serían llamados, justificados y glorificados. ¿Sí lo leímos? Conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Por eso lo que habla de predestinación es en Cristo. Si yo estoy en Cristo, estoy predeterminado a ser salvo. Si no estoy en Cristo, no. Amén. Pero Dios no excluye a nadie, por eso no condena a un grupo, porque todos tienen la oportunidad de llegar, de entrar y ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Romanos 8:29, ahí tenemos el texto. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, es decir, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Así que aquí estamos los llamados, justificados, glorificados o salvados en Cristo. Amén. Efesios capítulo 1, verso 5 y el verso 11 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Es que somos predestinados en Cristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es que a Dios le plació hacerlo. ¿Ustedes recuerdan de la oración de Getsemaní? Pasa de mí esta copa, es duro, tan duro que su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Usted puede imaginarse? Amén. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el escritor a los Hebreos dice: y en esa voluntad fuimos santificados. Amén. Entonces en Él tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En esa voluntad
Y primera de Pedro 1:2, que también lo tengo ahí escrito, dice, elegidos o escogidos. Amén. Según la presciencia, no presencia, sino presciencia, conocimiento anticipado. La presciencia de Dios, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Rociados con la sangre de Cristo. Pero dice, para obedecer. Se necesita la obediencia a la palabra. Porque hay hermanos que dicen, bueno, ¿no será que eso es mucho fanatismo de la iglesia? ¿No será que eso es mucho fanatismo del pastor? Porque es que en tal lugar no es así y el pastor no es así. Entonces a veces se hacen comentarios, pero hermano, yo les invito, no que mire a la iglesia ni mire a determinado pastor. Yo le invito a que mire la Biblia. Y sométase a la Biblia. Dice que fuimos llamados para obedecer. Así que cueste lo que cueste, hay que obedecer. Amén. A mí me llama la atención eso de Moisés y el templo. Ese templo tenía una cantidad de cosas que hacer, detalles, en toda su estructura y en todo lo que se hizo allá. Y al terminar el templo, dice la Biblia, e hizo Moisés todo cuanto Dios le mandó. Todo detallito. Y eso me llama la atención. La obediencia es mejor que los sacrificios, hermano. Es que yo no creo que el Señor me condene por esto. Hermano, hermana, mire la Biblia, lea la Biblia y obedézcala. Todo detallito. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí en este texto tenemos dos palabras, que es la palabra elegido y presciencia. Presciencia del griego prognosis. Es un término que describe la omnisciencia de Dios y en especial el hecho de que Él sabe todas las cosas de antemano. Así que podemos decir que es la presciencia, es el conocimiento anticipado de Dios. Y lo podemos ver en el Salmo 139, lo podemos ver en Isaías 46:9. Amén. Y la palabra elección, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Leamos unos 2 o 3. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay semejante a mí. Y el Salmo 139, que ya lo estábamos leyendo. Elección quiere decir que Dios nos escogió de manera soberana y eterna. Pero esa escogencia o llamados predestinación está en Cristo y no en el concepto del hombre, que esto sí, que aquellos no. No, eso está en el conocimiento de Dios. Amén. Así que Efesios 1, 3 y 4, que ya lo leíamos al comienzo del tema. Es Dios el absoluto.
Amén, gloria a Dios. Para que usted lo miren ahí también. Es Dios el absoluto soberano, quien nos escoge y predestina ¿en quién? En Cristo. Es Dios soberano el que nos predestina en Cristo. Grábese eso siempre, la predestinación está en Cristo. Amén. Tratándose de una predestinación cristocéntrica y no calvinista. Cristocéntrica. En el amado, siendo Él enteramente soberano. Y Efesios 1:6 dice, aceptos en Él, en Cristo, amado. Gloria a Dios. Y en conclusión, si Dios está eligiendo quién se salva, ¿no atenta eso contra nuestro libre albedrío para elegir y creer en Cristo? Y Dios respeta la voluntad del hombre. Y que el hombre puede escoger en salvarse o condenarse, en creer o no creer. Amén. Pero si Dios lo hiciera como dice Calvino, entonces ¿para qué predicamos el evangelio? Ya Dios sabe quién se va a salvar y él en ese día venga para acá fulano y fulano. Los demás están condenados. No, el hombre está condenado es por no creer. Es lo que dice Juan. Amén. Entonces, que la Biblia dice que podemos elegir. Todos los que crean en Jesucristo se salvarán. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos Romanos 10, 9 y 10. Amén. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, es que el hombre se condena por no creer, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos pueden confesar en esta mañana de que son salvos? Salvos. La salvación hay que sentirla, hay que estar seguro de ella. Amén. Así que la Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguien que cree en Él. Y eso riñe entonces con la doctrina calvinista. Él no rechaza a nadie. Amén. Alguien que le busca. ¿Qué dice la Biblia? Juan 6:37. Coloquemos el texto, hermano. Juan 6:37. Mire lo que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué vamos a hacer con la doctrina calvinista entonces? Jesús dice, todo el que cree y todo el que viene a mí, yo lo salvo. Yo lo salvo.
Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios para todos. Por todos murió. Y todo el que cree se puede salvar. Si el mundo entero creyera y se convirtiera a Dios, todos se salvarían. El infierno quedaría vacío solamente con Satanás, el anticristo, el falso profeta y los ángeles destinados a condenación. Pero todo el mundo estaría a salvo. Esa es la gracia salvadora. Esa es la palabra predestinación.